A los invitados que nos acompañan, bienvenidos también, qué bueno que están con nosotros. Siempre es una bendición para nosotros tener gente que nos visita y esperemos que sea de bendición para ustedes en esta mañana estar con nosotros. Bienvenidos. Los hermanos que están por la internet, también Dios les bendiga, qué bueno que nos acompañan. A los pastores también que nos ven, un fuerte saludo de parte de la Iglesia Bautista Emanuel de Indianápolis, Indiana, el pastor Roberto Aviña y un servidor, pastor Lorenzo Moreno. Les saludamos y les damos la más cordial bienvenida. Gracias, hermanos. Saludos al pastor Manuel del Toro en San Antonio, Texas. Él y su esposa tienen el COVID, entonces recuérdenlo en sus oraciones. Manuel del Toro, pastor Manuel del Toro y su esposa están enfermos del COVID. Entonces saludo, pastor, y que Dios bendiga su salud, que les ayude y les saque adelante. Gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes que están aquí presentes. Y en esta mañana, pues, es último mensaje, última semana del año, ya prácticamente, y he preparado un mensaje para fin de año. Aunque todavía falta tiempo y si Dios nos permite llegar al final y comenzar el año que viene, le daremos gracias a Dios porque Él fue bueno con nosotros en este año, hermanos. A pesar de tantas cosas que pasaron, hay tantas cosas que podemos decir de este año y pues no sé cómo le podríamos llamar a este año que está acabando, este 2020. ¿Quién iba a pensar que en el 2019, terminando en diciembre de 2019, quién iba a pensar que para este 2020 iba a estar sucediendo todas estas cosas? Nadie se imaginaba. A mitad del 2019, en julio, por ahí, nadie se imaginaba. Y en diciembre del 2019 comenzamos a oír de una enfermedad en China, en Wuhan, en ese lugar, en Wuhan, en China, que comenzaron por ahí algunos infectados en ese lugar por un virus ocasionado por murciélago, aparentemente por un murciélagos. Y bueno, porque se comen a los murciélagos allá, ¿verdad? Y de ahí que se los comieron y se enfermaron y aparentemente por ahí comenzó todo. Pero oíamos las noticias en diciembre 2019 y pues decíamos, pues es allá, estamos muy lejos, demasiado lejos, entonces no puede suceder nada aquí en Estados Unidos, no nos va a pasar nada. Pero enero, febrero, ¿verdad? En enero y febrero, durante esos meses, un barco, un crucero que llegó a Nueva York de China y todas las personas, varias gente que no sabía estaban infectados en Nueva York. Por eso Nueva York fue el epicentro, fue ahí donde comenzó la enfermedad. Y comenzó la enfermedad y comenzó a regarse por todo el país. Para marzo, febrero, marzo, para marzo, ya se comenzaban a encender los focos rojos en Estados Unidos sobre esta enfermedad. Y de ahí se fue extendiendo a todo el país, a todo el país. Hoy el epicentro y la enfermedad en sus contagios de mayor cantidad es en California. California, ya no hay lugar en los hospitales para la gente, ya no hay espacio, la gente está muriendo, muchos contagiados en aquel lugar. El segundo estado del país, según lo que yo leí, después de California es Texas, y después está la Florida. Y nosotros en el escalafón estamos en el 13º lugar también, nosotros en Indiana. Y así todo el país está siendo infectado. Este año se ha recordado en la historia como el peor de los años. Los peor de los años. Un año tempestuoso de dolor, de confusión, de muerte, de incertidumbre. La portada de la prestigiosa revista Time resulta impactante. En su portada la revista esta tan famosa le puso por título El peor año de todos. Y se puede leer en letras negras sobre un fondo completamente blanco y un número tachado con una cruz en rojo. Y ese número es el 2020. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Allí estará nuestra porción para estudiar expositivamente, texto por texto. Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. En un año de tempestades, de tormentas, de dolor, de sufrimiento,
Hay una pregunta que el Señor Jesús te hace y nos hace como iglesia. Una pregunta muy personal y muy directa, sin escondrijos y sin sacar la vuelta, ¿verdad? Que está en el verso 25. Lucas 8:25. Vamos a leer Lucas 8:25. Dice así. Y les dijo, Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Vamos a orar. Señor, alabamos tu nombre y lo bendecimos por la grandeza de tu ser, de tu poder, que no alcanzamos a entender, Padre, pero por la fe creemos que existes, que vives, que moriste por nosotros en la cruz, resucitaste al tercer día y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre. A ti oramos y damos toda reverencia y todo honor y toda gloria a tu nombre. Perdona nuestros pecados, porque todos te hemos ofendido. Todos, Señor, hemos cometido, Señor, alguna falta que te ha causado, Señor, dolor, que te ha ofendido, Padre. Te pedimos que perdones nuestros pecados. Te pedimos también, muy especialmente en esta mañana, por el pastor Manuel del Toro, su esposa en San Antonio, Texas. Ellos están, Señor, enfermos de este virus. Señor, te rogamos en el nombre poderoso que les sanes, que les levantes, que les restaure su salud, Padre. Esa es nuestra oración en esta mañana. Bendice a sus hijos, a Emanuel y a Isaac también, Señor, y que estén con ellos apoyándoles, Señor. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno. Y si habrá alguien más, Señor, enfermo en este lugar o que nos escucha a través de la internet, también, Padre, te pedimos de tu compasión y de tu misericordia para esa gente que está enferma, Señor. Sean cristianos o no, Padre, ten misericordia por el estado de California, Señor, donde hay tanto enfermo de este virus. Ten compasión, Señor, de ese lugar, de ese estado. Ayuda a los médicos y a las enfermeras, Señor, porque están haciendo un trabajo, Padre, que es una bendición. Es un trabajo importantísimo lo que están haciendo. A la vez te damos gracias, Señor, por la vacuna que ha salido, Señor, que ya se ha creado, que está siendo puesta, Señor, ya. Gracias te damos porque es una manera de ver tu mano, Señor, sobre tanto dolor y tanta enfermedad, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que este mensaje llegue a nuestros corazones, Dios, que no lo olvidemos y que lo pongamos en práctica y que veas a lo más profundo de nosotros dónde está nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Versículo 22, Lucas 8:22, vamos a leer hasta el 25, todo completo esa porción. Y el tema es, en un año de tempestades, dicen sus hojas que ya les han repartido, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Dice así la palabra de Dios, que no tiene error, que fue inspirada por Dios mismo y que no tiene ninguna falla. Dice, aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él, sus discípulos que estaban en la barca, y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Repito, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen?
Bien. Este ha sido el peor de los años en nuestra historia, dicen muchos, y lo comparan con un año, el 536. En ese año, en Europa, en el Medio Oriente y en Asia, una nube completamente provocada por un volcán en los Alpes suizos que había hecho erupción, una nube de ceniza cubrió todo el Medio Oriente, Asia y Europa. Durante 18 meses estuvieron así, en oscuridad prácticamente. Esto provocó que las cosechas no dieran su fruto y que mucha gente muriera de hambre en ese tiempo, en el año 536, comparado, ¿verdad?, con este año de tragedias y de muertes. Eso sucedió en aquel tiempo. Ahora nosotros, hermanos, estamos por terminar este año. Usted está aquí. Usted está aquí. Dé gracias a Dios porque está aquí. Porque hay muchos que ya no están. Muchos que por esta enfermedad y por otras cosas, ¿verdad?, no están ya con nosotros. Aparte de la enfermedad de este año, que es lo que las noticias y todo el mundo habla, la enfermedad. Aparte de eso, vamos a sumarle lo que pasa también alrededor. Por ejemplo, el asunto de la política, ¿verdad? Ahora con las votaciones, con las elecciones en este país y con el debate para mí en lo personal tan poco, no sé si llamarlo profesional, donde se gritaron, donde se dijeron, donde se sacaron los trapitos al sol los candidatos, ¿verdad?, presidentes en este país, que para mí no debería haber sido así, pero al final de cuentas hubo una elección y tenemos un nuevo presidente, ¿sí?, un nuevo presidente que hay que estar orando por él, hay que estar orando por este país, porque es el presidente de nuestro país en donde estamos viviendo y tenemos que orar por él. Aunque haya cosas en las cuales no estemos muy de acuerdo en lo que él cree o él vaya a hacer, en muchos asuntos que podemos ver que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Aparte de la política, de todo eso que pasó, vemos que la moral está muy por debajo en este país. Vemos cómo, no sé si han oído hablar de la ideología de género, hablando acerca del homosexualismo, del lesbianismo y todas esas cosas que están en contra de la palabra de Dios, que van en contra de la palabra de Dios. Todas esas cosas que están creciendo cada vez más. Y no dejar de hablar de la cantidad de abortos, hermanos, en este país. De suicidios también. 5,000 hombres se suicidan al año en este país. Más de 1,000 mujeres se suicidan al año, entre jovencitas y mujeres, ¿verdad?, ya mayores. 1,225 mujeres, 5,066 hombres al año se suicidan. Y los divorcios también. ¿Sabe cuántos divorcios al año hay en este país? 100,000 divorcios al año. En el mundo, Italia tiene el primer lugar en divorcios. De 100 matrimonios que contraen nupcias, de 100 matrimonios, solamente 30 permanecen unidos. 70 se divorcian en Italia. Después le sigue España. Y así está el mundo. De esta forma y de esta manera estamos terminando el 2020, hablando de un coronavirus, pero alrededor hay muchas otras cosas más a nuestro alrededor que afectan a este mundo. El pastor John MacArthur, pastor de la iglesia Comunidad de Gracia en Los Ángeles, California, dijo esto: el mundo está como debería de estar por el pecado. El mundo está como debería estar y donde debería estar. Y nosotros como cristianos estamos donde deberíamos de estar. Y la pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? Cuando vemos todo esto a nuestro alrededor, pensamos en nuestros hijos, pensamos en nuestras hijas, pensamos en los niños y en las niñas pequeños, pensamos en los bebés. ¿Qué mundo les espera de aquí a 10 años, a 15 años? ¿Qué mundo van a encontrar? Y va a depender mucho de nuestra fe como familia y como padres para que ellos sigan adelante. Porque no habrá más que lo saque adelante sino la fe. ¿Y la fe en qué? La fe en el dinero, la fe en el trabajo, la fe en las cosas nuevas que salen. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo. Es lo único que podrá sacar adelante a la familia.
Cristo oró por nosotros. Cristo hizo una oración por los suyos en los evangelios. Déjeme leerla, por favor. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. Jesús oró por esta situación. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si hay algo que Cristo hace es guardarnos del mal, protegernos del mal de alguna forma u otra. Hay una cosa es verdad, Dios es nuestro protector a pesar de cómo esté el mundo, hermanos. Dios ha prometido cuidarnos. Cristo dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 31, perdón. Jesús dijo, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo es el diablo, es Satanás, según la palabra de Dios, ¿verdad? Que tiene al mundo así, de esta forma y de esta manera. La Biblia dice, hablando de que Dios es nuestro protector, la Biblia dice en el Salmo 27, dice así, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y acabamos de leer un pasaje donde los discípulos estaban temerosos, tenían miedo por la tempestad que se había levantado. Y el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos, dice David, no yo, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Una cosa le he pedido a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, dice, y para inquirir en su templo. Y al final del Salmo 27, él dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Eso es lo que dice la palabra de Dios y muchos textos más que nos hablan de que Él es nuestra protección en tiempo de males, en tiempo de maldad. En esta mañana, si ven sus hojas, por favor, ya tienen sus notas. Dice ahí en sus hojas, en un año de tempestades, ¿dónde está vuestra fe? Esa es la pregunta del Señor durante todos los tiempos. Desde que Él la hizo hasta nuestros días, Él sigue preguntando, ¿dónde está vuestra fe? Y vamos a ver en esta mañana 4 puntos, cuatro principios importantes sobre nuestra fe. Y vamos a ver una fe que se olvida, una fe olvidadiza en el verso 22, en la primera parte del verso 22. Número 2, vamos a ver una fe lejos de la soberanía y omnisciencia de Dios. Está en el versículo 22, en la segunda parte del verso 22. Número 3, vamos a ver una fe sometida por el miedo y la desconfianza. Eso está en el versículo 23 y 24. Y por último, en cuarto lugar, vamos a ver una fe que dice, ¿quién es este? Versículo 25. Bien, número 1, en primer lugar. Ya saben, todas las citas que diga, anótenlas por ahí bajo los puntos donde estamos. Número 1, en primer lugar, vamos a ver una fe olvidadiza. Versículo 22, nuevamente voy a leer. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Hasta ahí. Esa es la primera parte del número 1, una fe olvidadiza. Verso 22, la parte de arriba, la parte A. Repito, aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos. A ellos se les había olvidado, por eso le puse el número 1, una fe que se olvida, una fe olvidadiza. ¿Por qué, pastor, le puso así al número 1? Porque a ellos se les había olvidado lo que el Señor anteriormente había hecho, hermanos. Ahora, quiero explicar algo bien rápido. Jesús escogió a sus discípulos a la mitad de su ministerio. No sé si sabían eso. Jesús, a los 30 años aproximadamente, salió de su casa, de la carpintería o de su casa donde él estaba con Jesús y María. Y salió de ahí a los 30 años aproximadamente. A los 33 años aproximadamente fue a la cruz y dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día. A los 30 años sale, ¿verdad? Año y medio estuvo solo, anduvo solo, haciendo milagros, curando enfermos, predicando la palabra. Y después, el año y medio después, antes de su muerte,
fue cuando ya recluta o llama a sus discípulos y a sus apóstoles. Bien, él comienza a hacer milagros, el Señor, y comienza a sanar gente. Los discípulos tendrían que haber escuchado acerca de los milagros de Jesús. Dios en su palabra una y otra vez nos dice que está con los suyos en cualquier momento y situación tempestuosa de la vida, difícil de soportar. Hay muchos textos que nos hablan de eso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo que donde quiera que vayas, dice la palabra de Dios. Dios estará contigo donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Le dice Dios a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Éxodo capítulo 3, 1 al 12. Y Moisés llegó a entender, en el Antiguo Testamento, Moisés llegó a entender perfectamente lo que significaba que Dios estuviera con él, porque él no quería ir solo. Y él dijo, Dios dijo, mi presencia irá contigo, Moisés, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33. Y estaba para sacarlos de la esclavitud del pueblo de Egipto. Pero si tu presencia no va conmigo, dijo Moisés, no nos saques de aquí, aquí déjanos. Él sabía lo que significaba que Dios estuviera con ellos. Hay un salmo que nos habla de cómo Dios está con nosotros. El Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, dice, ¿verdad? Por amor a su nombre. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, dice el Salmo 23. Los discípulos en esta ocasión se habían olvidado de lo que el Señor había hecho anteriormente. ¿Qué había hecho Jesús anteriormente? Jesús había sanado a muchos al ponerse el sol, dice el capítulo 4, versículo 40 y 41 de Lucas. Se habían olvidado de la pesca milagrosa. El apóstol Pedro, que es quien lleva a Jesús para después levantar las redes en la barca y que se llenara de peces. El apóstol Pedro, que está en esta misma barca aquí en Lucas 8, en Lucas 5, fue quien remó, fue quien llevó al Señor Jesús al mar de Galilea para que pescaran. Y se le había olvidado eso en Lucas 5, 12 al 16. Se les había olvidado que había sanado un leproso. Se les había olvidado que había sanado un paralítico, que había sanado a un hombre de la mano seca, capítulo 6, versículo 10. Se les había olvidado que Jesús atendió una gran multitud en el 6, 17 al 19. Se les había olvidado en el capítulo 7 que sanó al siervo del centurión y al hijo de la viuda, del versículo 1 al 17. Y llegamos al capítulo 8 y no recuerdan eso. No recuerdan eso. Se les había olvidado. Pareciera que no sabían nada del Señor. Una fe olvidadiza, hermanos. Yo te pregunto, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Te has olvidado lo que el Señor ha hecho contigo y tu fe está decayendo? ¿No crees ya en las promesas del Señor? Aquella fe, hermanos, se te ha olvidado aquella fe. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos decir que a un cristiano se le ha olvidado su fe y que está por los suelos? Aquella fe que te hacía venir los miércoles a la oración. Aquella fe que te hacía tener compasión de la gente para testificar de Cristo. Aquella fe que te mantenía en cada servicio de la iglesia. Aquella fe que te mantenía fiel a tus diezmos y a tus ofrendas. Aquella fe que nos mantenía en la instrucción y enseñanza espiritual hacia nuestros hijos en la casa. Nos hemos olvidado lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si los discípulos lo olvidaron, miren, si los discípulos lo olvidaron, que estuvieron con Él y que vieron los milagros que Jesús hizo, ¿cuánto más nosotros podríamos olvidar nuestra fe cuando no le hemos visto? Cuando no le hemos visto. Y mucha gente influye en nosotros como cristianos y nos dicen, ¿todavía crees en Dios? Y nosotros decimos, es que Cristo va a venir. Cristo prometió que vendría por los suyos, por aquellos que le han conocido como Salvador, que se han arrepentido de sus pecados y que le han entregado su corazón para que cambie sus vidas, porque ya están cansados de su vida, ya están cansados de cómo caminar, ya están cansados de hacer las cosas por ellos mismos y no funciona.
Y están buscando un camino, una verdad y una verdadera vida que solamente la da Jesucristo. Y cuando nosotros venimos a Cristo arrepentidos por nuestros pecados y le pedimos salvación, Él viene a nosotros y nos da vida eterna. Y Él dijo que prepararía un lugar para todo aquel que creyera en Él. Y Él dijo que regresaría un día, Hechos capítulo 1. Cuando Cristo va ascendiendo al cielo y sus discípulos están ahí en aquel lugar y no querían que se fuera al cielo. Y miran al cielo y ven cómo el Señor Jesús se va elevando poco a poco hacia las alturas, desapareciendo entre las nubes. Y en ese momento dice un ángel, así como le han visto ir al cielo, así regresará un día en un futuro. Y ellos lo esperaban así. Ellos murieron esperando eso. Ahora en el 2020, hermanos, las cosas están como están y Cristo está por venir. Muy pronto vendrá. Y la gente no lo cree. La gente dice, están locos. Ya no vino, mira cuántos años han pasado. ¿Por qué crees en eso? Mejor vive la vida. Disfruta. Mira, te invito a que vengas con nosotros. La pasa uno bien acá. ¿Qué es eso que vas a la iglesia? Es tan aburrido la iglesia, eres un iglesiero. Y te la pasas ahí tan aburridos que son, hermanos. No somos aburridos nosotros, ¿verdad que no? Ahorita no va porque no nos podemos juntar. Pero dejen que nos podamos juntar bien para hacer un convivio, una comida como lo hacíamos antes, ¿se acuerdan? Cómo convivíamos, cómo reíamos, cómo hasta jugábamos aquí, ¿verdad? Poniéndoles juegos divertidos, un tiempo. Pero ahora no podemos hacerlo. Pero los cristianos no somos aburridos para nada. ¿Dónde está tu fe? ¿Ahora tienes una fe olvidadiza? Hemos perdido la certeza de la fe, la convicción de lo que deberíamos de ver. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? Ahí está la respuesta en Hebreos 11:1. Es pues ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando pierdes esa certeza en la fe y la convicción, no llegamos a alcanzar a tener un buen testimonio. Cuando pierdes la fe, tu testimonio se va perdiendo. ¿Por qué, pastor? ¿Dónde dice la Biblia eso? Bueno, el siguiente versículo más adelante, ¿verdad? En el versículo 12 de Hebreos 11 dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y si pierdes la fe, vas perdiendo tu testimonio. El testimonio de creer en Cristo. ¿Dónde está tu fe? Esa es la pregunta. ¿Dónde se encuentra? Número 2, en segundo lugar, en sus hojas. En esta porción vemos una fe lejos de la soberanía y de la omnisciencia de Dios. ¿Dónde dice eso, pastor? ¿Dónde está eso? Versículo 22 de Lucas 8. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Entró Jesús, no iban solos y se olvidaron de eso. Y lo dice, y les dijo, aquí está la segunda parte, pasemos al otro lado del lago. Pasemos al otro lado del lago. ¿Quién da la orden de pasar al otro lado? ¿Quién? ¿Los discípulos o Jesús? ¿Quién? Jesús. ¿Quién decide hacia dónde van ellos? ¿Quién decide? Jesús. Ellos no. Es el Señor Jesús, hermanos. ¿Y hacia dónde se dirigen? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿A un picnic? ¿A sacar varias carpas, hermano Moy, de esas que sacas tú? Cuando pescas de grandotes peces. Nos ha compartido a veces cuando han ido a pescar y ahí está, pastor, una hielera. No, dame 2, 3. No, llévate toda la hielera. Riquísimos, hermano, gracias. ¿Hacia dónde se dirigían, hermanos? ¿Hacia dónde se dirigían? Hacia una tempestad. Ahora yo quiero preguntarles, ¿ellos sabían que iba a pasar eso? ¿Los discípulos sabían? Si hubieran sabido, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué voy a ir ni que nada? No, ve tú, Señor. No, o sea, a una tempestad casi para morirnos y llevarnos. No, pues yo no. Ellos no sabían. Pero ¿saben qué? Jesús sí sabía. Jesús sí sabía, hermanos. Nosotros no sabíamos.
o no sabemos hacia dónde, qué tipo de tempestades y tormentas en la vida vamos a enfrentar y vamos a entrar. Hermanos, termina 2020. Dios nos va a permitir un año nuevo, 2021, si Él quiere. ¿Sabemos a dónde vamos? ¿Sabemos a dónde nos lleva? No sabemos. No sabemos si alguien se va a enfermar de cáncer aquí. Esa es una tormenta y tempestad difícil. ¿Sí, hermanita María? Difícil de pasar, pregúntenle a ella. Amén, hermana. Ahí está el testimonio. Gracias a Dios porque Dios, hermanos, entre nosotros da testimonio de que Él vive, de que Él existe y que no importa el tipo de tormenta y tempestad que pases, no importa lo que venga, Él está con nosotros, como dice la hermana. Ellos no sabían, Dios sí lo sabe todo. Dios lo sabe todo, omnisciencia de Dios. Uno de los atributos en la doctrina acerca de Dios, uno de los atributos en la doctrina de Dios, de los atributos naturales de Dios que debes de saber. Dios es omnisciente. Dios sabe lo que estás pensando ahorita, lo puede ver en tu mente, lo puede ver en tu corazón. Dios sabe lo que vas a hacer, lo que estás planeando hacer dentro de 1 hora, 2 o 3. Y Dios sabe si te va a salir mal o no, si lo vas a hacer o no. Dios sabe a dónde vas a ir el próximo mes. Dios sabe qué vas a planear el próximo año, aunque tú no lo sepas. Dios sabe dónde vas a estar y lo que vas a hacer. Dios, lo sabe todo. Y tanto Dios como nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo saben todo. ¿Dónde dice la Biblia que Dios lo sabe todo? Todo cuanto el Señor quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, 6. La Biblia dice así: nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que Él le place. Él hace lo que a Él le place. Salmo 115, 3. La Biblia dice: Él actúa conforme a su voluntad. En el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano, ni decirle: ¿qué haces, Dios? ¿Qué estás haciendo con este mundo? Nadie puede. Eso está en Daniel capítulo 4, versículo 35. La Biblia dice: si Él arrebatara algo, ¿quién le estorbaría? ¿Quién podrá decirle: ¿qué haces? Y mire quién lo dice: Job, en el capítulo 9, versículo 12. Ahora quiero que me acompañen a Mateo capítulo 12. Dejemos Lucas 8 un momento y vayamos a Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12, 4 al 7. Mateo 12, 4 al 7. Gracias a Dani, a Yair, que están ahí atrás. A veces traigo corriendo a Dani con los textos, lo traemos corriendo ahí. Gracias, Dani, por su trabajo, Yair. Mateo 12, 4 al 7. Estamos hablando de la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Y necesitas ver en la Biblia dónde dice eso para creerlo. Mateo 12, 4 al 7. Dice: cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Pues os digo, verso 6, que uno mayor que el templo está aquí, dice la palabra de Dios. Él es soberano, sabe lo que hace, Él es mayor que todos, sabe lo que dice. ¿Dónde está tu fe, hermano? ¿No entiendes que Dios es soberano y sabe lo que hace cuando te pasan cosas difíciles? Cuando Dios prueba nuestros corazones, sabe lo que hace, hermanos, y tiene un propósito. No es porque nos quiera ver llorando, nos quiera ver sufriendo. Es un proceso, hermanos, y tenemos que pasar por ahí para ser purificados, para ser probada nuestra fe, porque Dios quiere ver cuánto le amas.
en medio del dolor y la tristeza y la necesidad, Él quiere ver que le clames, que le ores, que le pidas y que le digas: Dios, a pesar de lo que vivo, de lo que existo, a pesar de esta prueba, Dios, creo en ti. Tengo fe y tengo esperanza en ti. Es lo único que me queda. Debemos de entender la soberanía de Dios en medio de la tempestad de la vida. Él es soberano. Él es el Dios de las tempestades y Él sabe, hermanos, lo que hace. ¿Sí? Él sabe lo que hace en todo tiempo. Él sabe por qué probó a Abraham y probó a Abraham. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham? Cuando manda pedir a su hijo Isaac, ¿sí?, para ser sacrificado, hermanos. Cuando lo lleva al monte Moriah, y es increíble cómo Abraham inmediatamente obedece a Dios, cree a Dios. Cuando le dice: dame a tu hijo, a tu único hijo llamado Isaac. Y dice la Biblia que se levantó, hermanos, no se levantó ni a mediodía, ni se levantó por la tarde, ni se levantó por la noche. Dice que se levantó muy de mañana, se levantó. Preparó el asno, preparó todo lo que necesitaban y se llevó a Isaac, porque así lo había pedido Dios. Qué interesante. En Isaac iban a ser cumplidas todas las promesas. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Abraham? En Génesis capítulo 12, cuando Dios le llama a Abraham y él obedece a Dios y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y voy a hacer de ti una nación grande, y te voy a engrandecer, y te voy a bendecir. Voy a bendecir a los que te bendijeren, y voy a maldecir a los que te maldijeren. Y salió Abraham, sin saber a dónde, dice la Biblia. Sin saber a dónde. Y se fue Abraham. Ahora, le pide a su hijo Isaac para que lo sacrifique. Pero Dios había dicho que en Isaac iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cómo está eso? Si Dios lo quería en sacrificio y a través de él iban a ser bendecidas, ¿cómo está eso? Simplemente y sencillamente Dios quería probar el corazón de Abraham. Dios quería probar el corazón de Abraham. ¿Y saben qué, hermanos? Pienso yo algo. Al final de cuentas, cuando él levanta el cuchillo y está el hijo ahí, Isaac, para ser sacrificado, y aparece un ángel, ¿verdad? Aparece un cordero trabado en un zarzal para ser sacrificado en lugar de Isaac, y ese cordero representa ¿a quién? El Señor Jesucristo, que fue sacrificado por nosotros en nuestro lugar. Yo creo que Abraham, hermano, se sintió como frustrado en parte. Pastor, ¿qué está diciendo? Porque quería matar a su hijo. Déjeme le explico. Se sintió frustrado en parte porque él hubiera hecho, porque Abraham hubiese querido que Dios resucitara a su hijo, porque ya lo había hecho anteriormente. Sabía que Dios podía resucitar a una persona. Y él hubiera querido ver la resurrección de su hijo Isaac. Y así hubiera sido. En medio de esa prueba tan difícil, Dios estuvo con Abraham. Los discípulos tenían una fe lejos de la soberanía y también de la omnisciencia de Dios. La Biblia dice así, escuchen: grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. ¿Alguien puede entender a Dios? ¿Alguien puede comprender cómo es Dios? No podemos entender, hermanos, pero por fe creemos en Él y cómo es Él. Pero no podemos entender cómo es Él. Podemos ver a través de la palabra de Dios cómo es Él. Busquen primera de Juan 3:20. Primera carta del apóstol San Juan, primera de Juan, antes de Judas y Apocalipsis, al final de la Biblia. Y ahorita regresamos a Lucas 8. Primera de Juan 3:20. Primera de Juan 3:20. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, y esto significa a que en el corazón hay pecado, y el corazón nos engaña, nos reprende, nos engaña por el pecado, mayor que nuestro corazón es ¿quién? Es Dios. Y el que sabe todas las cosas. Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas, conoce nuestro corazón. Regresemos a Lucas 8, por favor. Anoten ahí en el número 2, bajo el punto número 2 en sus hojas, Salmo 139, 1 al 4.
Salmo 139, 1 al 4, y lo voy a leer, dice así, aquí lo tengo. Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos, dice el Salmo 139, 1 al 4. Cristo ya sabía que vendría una tempestad en el lago. El mar de Galilea, o ese lago donde la barca estaba y Jesús estaba, es un pequeño lago, hermanos, ¿sí? Que mide 150 kilómetros aproximadamente por 200. Y ese es el lago más bajo a nivel del mar del mundo, ¿sabían? A nivel del mar es el más bajo. Ahora alrededor hay montañas. Por eso en montañas se filtran vientos, los vientos. Y a través de los vientos, cuando llegan y tocan la superficie, es decir, cuando tocan el agua, el mar de Galilea, es muy peligroso porque se levantan tempestades, hasta huracanes se pueden levantar. Y es peligroso. Y fue lo que pasó aquí. Ahora, no fue la madre naturaleza. Con el debido respeto y el dolor también a la vez de ver las imágenes en Honduras y en Guatemala, en Sudamérica, por los huracanes o el huracán. No es la madre naturaleza, hermanos. No es la madre naturaleza. Es que la madre naturaleza y se forma así, es Dios. Es Dios quien manda todas estas cosas. Es Dios quien permite todas estas cosas, ¿sí? Cristo ya sabía que vendría una gran tempestad en el lago, como Dios ya sabía que vendría un huracán a Honduras y a todos esos lugares también. Ahora, ¿por qué llegan? ¿Por qué Dios permite eso? Porque muchos mueren y hay muchos damnificados. Es verdad. Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan, y aquí es donde entra nuestro mínimo y muy pequeño entendimiento de por qué Dios lo hace, pero Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito con todo eso. Vayamos al libro de los Salmos. Salmo 107. Salmo 107, 23 al 25. Salmo 107, 23 al 25. Pastor, queremos ver en la Biblia algunos pasajes que nos hablen de que Dios tiene poder sobre el mar, de que Dios es el que controla todo, de que Dios es el que manda todo. Bueno, quiero mostrárselos en la palabra de Dios que es así. No es ningún invento nuestro. El Salmo 107, 23 al 25, si ya lo tienen y ya lo anotaron ahí también, dice así: los que descienden al mar en naves, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló Dios e hizo levantar un viento que tempestuoso que encrespa sus ondas. Salmo 65, 7. Salmo 65, 7 también. Estamos hablando de la fe que está lejos de la soberanía y la omnisciencia de Dios. Dios es soberano, Dios es omnisciente, sabe lo que haces. Él está en todo tiempo y en todo lugar, y a veces olvidamos eso en nuestra fe. Les dije Salmo 65, 7. Salmo 65, 7. El que sosiega el estruendo de los mares, el que sosiega, calma el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Salmo 89, 9. Salmo 89, 9 también. El Salmo 89, 9. Dice así: tú, es Dios, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y vamos al libro de Job, que está antes de los Salmos. El libro que está antes de los Salmos, Job 37, Job 37, versículo 5 y versículo 6.
¿Han estado ustedes en una tormenta? A muchos les dan miedo los truenos, ¿verdad? Los relámpagos. No voy a decir levanten la mano aquí porque después saliendo de aquí les van a hacer bullying. Tienen miedo. Hermano, va a haber una tormenta el miércoles va a llover, hermano. Hermana, el miércoles llueve. No sé cuántos le tienen miedo a los truenos y a los relámpagos. Y esto es desde pequeños, ¿verdad? Que nos metíamos desde debajo de ¿dónde? Debajo de la cama. Nos metíamos debajo de la cama y tronaba más fuerte, hermano, muy debajo de la cama. Vibraba la cama, ¿verdad? La camita de madera, de fierrito, vibraba más. Y nos metíamos más debajo. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás, Lenchito? Está abajo de la cama, Lenchito. Bien, Salmo 37, versículo 5, versículo 6. Escuchen, miren lo que dice la palabra de Dios. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice, desciende a la tierra. Si va a nevar esta semana es porque Dios dijo, desciende a la tierra. Versículo 6, otra vez. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra. También a la llovizna y a los aguaceros, ¿qué? Torrenciales. Aguaceros torrenciales, dice la palabra de Dios. Regresemos a Lucas 8 para seguir estudiando el pasaje. En un año de tempestades, ¿dónde está vuestra fe? Jesús pregunta en Lucas 8, 22 al 25. Que tu fe no esté lejos de la soberanía y omnisciencia de Dios. Nosotros ahora ya sabemos lo que dice la Biblia. Dios tiene un propósito al llevar a esos discípulos a esa tempestad y probar su fe. Tal vez los discípulos tienen una excusa o pudieran tener una excusa de decir, pues nosotros no sabíamos a dónde íbamos. Hermanos, nosotros leemos este pasaje, ya lo tenemos aquí, lo leemos. Y ya sabíamos a dónde Jesús los va a llevar. Nosotros ya sabemos lo que dice la Biblia y parece que tenemos una fe lejos de la soberanía de Dios. Ya sabemos que en el mundo tendríamos aflicción, pero estamos lejos de creer lo siguiente: pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. El pasado viernes miré a un hermano que le conocí cuando llegué aquí a Indianápolis en el 2013. Le conocí, tuve la bendición de conocerle y todo, pero ahora él está lejos de la iglesia, lejos del camino de Dios. Muy pocas veces lo veo, pero cuando lo veo siempre le digo, hermano, acuérdate de Dios, no te olvides de Él. Lleva a tus hijos. Él llevaba a sus hijos, a sus pequeños, su esposa no le acompañaba, pero él siempre llevaba a sus hijos y ahora no lo hace. Le digo, acuérdate del Señor, Cristo viene pronto. ¿Y saben lo que siempre me dice? Cada vez que lo veo, yo creo como que le canso y le fastidio. Como dice, ya me va a hablar otra vez de que vaya a la iglesia. Él siempre me dice, pues un día, dice, algún día voy a ir, voy a regresar. Le digo, que no sea demasiado tarde, que no sea demasiado tarde. Él tiene una fe olvidadiza. Está lejos de esa fe que conoce de la soberanía y la omnisciencia de Dios. Dios nos dice, pasemos al otro lado del lago. Y Él sabe, hermanos, lo que vendrá. Pero Él sabe que nosotros sabemos que no vamos a ir solos, que va a estar con nosotros. En tercer lugar, vea sus hojas. Vamos al número 3. No sé qué tipo de fe tienes. No sé dónde está tu fe. Si la has olvidado, si está lejos tu fe de la soberanía y omnisciencia de Dios. O si es una fe, número 3, que dice sometida por el miedo y la desconfianza. Versículo 23 y versículo 24. Sigo leyendo Lucas 8. Cuando dice después de que partieron, versículo 23, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, Jesús reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Por qué se durmió el Señor? ¿Por qué se durmió Jesús? Si sabía lo que iba a pasar, iba a venir una tempestad y la barca, era una pequeña barca, no era el Titanic. Y aún el Titanic se hundió, ¿verdad? Y aún el Titanic se hundió, el Titanic.
¿Sabían ustedes que el que creó el Titanic, el arquitecto, el ingeniero, no sé, que creó el Titanic junto con su equipo, le llegaron a preguntar una vez cuando lo iban a estrenar, cuando iba a zarpar por primera vez el Titanic? No recuerdo de dónde zarpó ni de qué playa salió, ni no recuerdo eso, pero lo entrevistaron y dijo, este barco es el más grande del mundo. ¿Qué podrá hundir a este barco? ¿Y sabe qué dijo él? ¿Qué dijo? Ni Dios podría hundir este barco. ¿Y qué fue lo que pasó? Un iceberg. No fue que se desprendió, que la madre naturaleza desprendió el iceberg de una cúmula de hielo gigantesco. No, Dios puso el iceberg en la profundidad del mar, exactamente por donde iba a pasar el barco, para que el barco se destruyese y probarle a este hombre y al mundo que con él no se juega. Que con él no se juega. Ahora, si esto pasó con el Titanic, imagínense con una barquita y están todos adentro de la barca. Y mientras navegaban, él se durmió. ¿Por qué se durmió Jesús si sabía que iba a haber una tempestad? Él podría haber estado despierto, y voy a estar despierto para que me vean que estoy despierto y para que no tengan miedo, porque yo sé que se van a asustar y se van a atemorizar. Bueno, Jesús se duerme para demostrar su naturaleza humana, su lado humano. Porque dice la Biblia en otro de los pasajes, no lo vamos a buscar, pero también en Mateo 8 y en Marcos 4 narra la misma historia. Y uno de esos dos pasajes que narra esta misma historia dice que salieron por la noche. Y anteriormente dice la Biblia que Jesús había sanado a muchos y había tenido mucho trabajo y el Señor estaba cansado, hermanos. Había una parte de Jesús que era humana y que se cansaba también, ¿se acuerdan? Él era todo hombre, pero era todo Dios. Todo hombre sin pecado, nunca pecó. ¿Por qué? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Si hubiese sido engendrado por María, pues sí, hubieras nacido en pecado como todos los que nacen desde Adán tenemos y nacemos en pecado. Pero fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Por eso no había pecado en él, a pesar de la tentación en Mateo 4, que el diablo le pone 3 tentaciones que cualquiera de nosotros hubiéramos caído rápidamente. ¿Sí? Todo el mundo te lo doy, si postrado me adorares. La grandeza, yo creo le mostró Nueva York, Los Ángeles y en estos tiempos, las luces y Las Vegas y todo eso, los lujos. Pero el Señor no cayó en esa tentación. Nosotros pues hubiéramos caído. En otro de los pasajes donde habla de la tempestad, dice que salieron de noche. Entonces Jesús estaba cansado. Esa es la parte humana que nos muestra que Jesús se durmió. Por eso se durmió. Pero también se durmió para probar su fe. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad. ¿Sabe que en el griego original, cuando usted busca la palabra tempestad en esta porción, dice un mega huracán? No un huracán cualquiera, un mega huracán grandísimo de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Se estaban ahogando prácticamente, hermanos. El agua estaba entrando y el Señor estaba ahí dormido. Se estaban ahogando. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. O sea que estamos a punto de morir. Ahora, miren, incluyeron a Jesús en la misma muerte por ahogamiento. Que perecemos. Tú también. Todos, incluyéndote a ti, que eres Dios y que has hecho milagros que hemos visto. Alimentación, y hemos visto que has sanado tanto enfermo. O sea, tú también, aunque eres Dios, tú también te vas a morir. Qué tremendo. Aquí es la única ocasión de las 3 veces donde se menciona esta porción, esta historia, donde dos veces se le llama maestro a Jesús. En Mateo le dicen Señor y en Marcos le dicen solamente maestro una vez y nada más. Pero 2 veces le llaman maestro, 2 veces. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Maestro, maestro. Es un llamado de interés a la persona de Jesucristo. Jesús usó 2 veces el nombre de una persona para interesarse en esa persona, para tener compasión por la persona. ¿Se acuerdan? Marta, Marta, ¿se acuerdan? Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Ella, María, tu hermana, mira dónde está sentada a mis pies escuchando la palabra. Ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Marta, Marta, o sea,
Marta, Marta, tengo compasión de ti, busca las cosas de Dios, las celestiales, no andes allá en los cominos y en las especies, deja la sal. No importa que yo coma la carne desabrida, siéntate a mis pies para que escuches mi palabra, mira a tu hermana María. Pero Marta, Marta, estaba afanada con el trabajo, descuidando lo más importante, su vida espiritual. Y así estamos muchos de nosotros. Este no es el tema, pero bueno, ya Dios me dijo que les dijera. Así estamos muchos de nosotros, ocupados en lo material, ocupados en lo que vemos a nuestro alrededor, pero no voltamos a ver hacia arriba y nuestro corazón cómo está. Maestro, maestro. Ahora sí. Jesús dijo 2 veces el nombre de una persona para interesarse en ella. En este dice maestro, maestro. Ellos le están hablando a Jesús, pero no se están interesando en él ni por su vida. Ellos están hablando ¿por qué? Por ellos mismos. O sea, me interesa que me salve, Señor. O sea, no te despierto, Señor. Maestro, maestro, vamos a salvar al Señor, a ver cómo le hacemos, ¿verdad? El mejor nadador de entre los pescadores, yo creo que era Pedro, el más experto en la pesca. Se supone que un pescador es experto en nadar, en cualquier corriente. Y Pedro seguramente era el más experto en la pesca y en nadar también, en natación. ¿Cuál Michael Phelps ni qué nada, ¿verdad? Pero Pedro ni siquiera se preocupa por el Señor diciéndole, maestro, maestro, yo te salvo. O sea, sobre mis espaldas, Señor. Y hasta así, ¿verdad? Y como sea, pero te salvo, Señor. No, no se trata de él, se trata de mí. Sálvame a mí, Señor. Es más, tú también te vas a morir, Señor. A ver cómo le hacemos. Entre todos vamos a echarle ganas a salir de esta tormenta y este viento y este lago. Se anegaban y peligraban. ¿Cuántas veces eso nos pasa a nosotros también? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros también, hermanos? Los discípulos lo hacen por un interés personal, con una fe sometida completamente por el miedo y la desconfianza en Cristo. El pastor Sugel Michelén, le recomiendo los mensajes y predicaciones del pastor Sugel Michelén. Muy buenos mensajes y predicaciones de él. Usted puede escucharlos. Dice así: algunos de nosotros acabamos de pasar por la prueba y la tempestad. O algunos de los otros estamos en medio de ella. O algunos de nosotros pasaremos muy pronto por una tempestad que el Señor está preparando para nosotros. ¿Dónde está tu fe en esos momentos? ¿Está llena de miedo y desconfianza del Señor? Porque parece que Él duerme, parece que no reacciona. Porque a veces estamos pasando por algo y le pedimos a Dios y no nos contesta. ¿Les ha pasado eso? Que Dios guarda silencio, que Dios calla, que Dios no contesta. Una semana, un mes, un año. Pastor, tengo 5 años orando por esto y ¿qué hago? ¿Dónde está tu fe en esos momentos? Todo creyente pasa por ese tiempo en el cual clamamos, oramos y pareciera que Dios está ¿qué? Ocupado, dormido, ocupado en otro lugar. ¿Sí? Dormido, ocupado. Ahora, esto le pasó hasta al Señor en algún momento cuando fue a la cruz del Calvario, ¿se acuerdan? Que Dios no le responde. Cuando está Jesús en la cruz del Calvario, ¿cuáles son las palabras del Señor? Dios mío, ¿por qué me has qué? Desamparado, abandonado por un tiempo. Ahora sabemos nosotros por qué razón era. A causa de todo el pecado en el mundo, desde el primero que nació, desde Adán, hasta el último que muera en esta tierra, hasta que Cristo venga. Cristo estaba cargando el pecado, todo pecado sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Por eso Dios le dio la espalda a su Hijo, porque Dios no puede ver el pecado. Y de esa manera pagó por nosotros. Parece que Dios está ocupado en otro lugar. ¿Sí? La Biblia dice en el Salmo 13, 1 al 3. Si quieren anótenlo, aquí lo tengo. Incluso hay un mensaje que yo prediqué de este Salmo. Está en YouTube y está en la página de la iglesia. Este Salmo de una serie de oraciones en los Salmos que prediqué. Fueron 3 o 4 salmos que prediqué. Dani lo puso ahí en el YouTube, lo subió. Y el salmo se llama Del quebranto al gozo. Del quebranto al gozo. Y cuando alguien se siente quebrantado, ahí están los pasos de cómo Dios nos va llevando hacia el gozo cuando estamos quebrantados. Se llama Del quebranto al gozo, Salmo 13. Y el Salmo 13 dice: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás a otro lado? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Del quebranto al gozo.
Decía yo en ese mensaje que Dios guarda silencio por un tiempo, por un momento, en medio del quebranto y de la aflicción. Y después más adelante ese salmo, el Salmo 13, versículo 5, versículo 6, dice así: mas yo en tu misericordia he confiado. Empieza con tristeza, dolor, quebranto, y al final del Salmo, versículo 5, versículo 6, el salmista se llena de gozo en la confianza en Dios, en medio de la tormenta, la aflicción y el dolor. Mas yo, dice, en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Me ha hecho bien. Y el Salmo 62, 8 dice: esperad en él en todo tiempo. Derramar delante de él vuestro corazón. El Salmo 62, 8. Bien, una fe sometida por el miedo y la desconfianza. Vamos al cuarto punto en sus hojas. En cuarto lugar, y regresemos a, si estamos ahí, Lucas 8. Dios contesta, despierta el Señor, en el versículo 24, Lucas 8, 24, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Pero no solamente Dios reprendió al viento, sino también lo reprendió a ellos, hermanos. ¿Sí notan eso? Número 4 en sus hojas, una fe que dice: ¿quién es este? Versículo 25. Versículo 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? O sea que no solamente reprendió al viento, sino también a ellos los reprendió por su falta de fe. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este que aún a las aguas manda y le obedecen, y los vientos también? ¿Sí? Bien. Ahora, aquí en esta parte, hermanos, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. La pregunta del Señor Jesucristo. Ahora, hay dos preguntas ahí en el versículo 25: ¿dónde está vuestra fe? ¿Y quién es este? Y dice que ellos estaban atemorizados y se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este? ¿Sí? ¿Quién es este? Les llegó el temor. Ahora, este temor, y se atemorizaron. ¿Saben ustedes que este miedo, al ver la maravilla y el milagro de Jesús, fue más grande que el miedo que tuvieron durante la tempestad? También en el griego nos habla de un temor superlativo, un mega temor por encima del miedo a la tormenta y a la tempestad. Este miedo, cuando ven que hace este milagro, es superior, porque no sabían delante de quién estaban. No, hermanos, no sabían ellos delante de quién estaban y se maravillaban. Ahora, cuando Jesús pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Es una pregunta, y una pregunta requiere una ¿qué? Una respuesta. Cuando yo te pregunto algo, tú me respondes. Solamente Jesús tiene la autoridad para hacer una pregunta después de una pregunta. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Pedro: ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces le dice, ¿se acuerdan? Le pregunta 3 veces. Solamente Jesús tiene ese derecho de hacer esas preguntas. Y aquí Jesús pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Y él merecía una respuesta. Él merecía la misma respuesta que nosotros deberíamos de dar, porque ahora nosotros sabemos lo que dijeron, lo que respondieron los discípulos. Su respuesta fue un temor más grande al ver la presencia del Señor. Y eso es obvio y está bien, porque también nosotros nos sorprendemos de la grandeza de Dios y no entendemos su poder. Pero cuando Él responde: ¿dónde está vuestra fe? Cristo esperaba por un momento, creo yo en lo personal, esperaba que ellos dijeran: Señor, nuestra fe está por los suelos, nuestra fe se está ahogando junto con la barca. No tuvieron el valor para decir: Señor, en este momento ni siquiera creemos en ti. Perdónanos, Señor. Y así nosotros muchas de las veces no tenemos ni siquiera el valor de decirle: Señor, perdona mi fe. Perdona esta fe que se ahoga en este mar de tempestades, en este mar de enfermedad, en este mar del divorcio y la separación, en este mar de la rebeldía de mis hijos, en este mar de la escasez y la economía. Perdona, Señor, mi fe.
¿Dónde está vuestra fe? Y él esperaba una respuesta de ese tipo de parte de ellos, una respuesta de arrepentimiento que mostrara su corazón cómo estaba. Él quería saber cómo estaba su fe, que ellos mismos reconocieran y dijeran cómo estaba su fe. ¿Cómo está tu fe? Dios quiere que le digas en esta mañana, ¿cómo está tu fe? Y muy probablemente esté como la fe de los discípulos. Una fe que dice, ¿quién es este? En lugar de responder la pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Cuando ellos se atemorizan y se maravillan y dicen, ¿quién es este? Yo no sé si lo dijeron para lograr un favor de Cristo en ese momento. Ahora, ya la tormenta había pasado. Ya todo estaba en calma. Se hizo grande bonanza, hermanos. El mar se aquietó inmediatamente. O sea, no fue que el chipichipi dejó y el viento poco a poco, y como a veces pasa aquí, ¿verdad? Que poco a poco va pasando la tormenta y vamos viendo que las nubes se van abriendo, el sol se abre, nos da su brillo. Aquí, hermanos, fue inmediatamente todo rápido. Así como cayó la tormenta, despertando él, reprendió al viento y a las olas. Cuando él habla, se fue todo inmediatamente. Inmediatamente. Es cuando él pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Y es cuando ellos hacen esa pregunta, ¿quién es este? Porque ahora está todo tranquilo y ahora está todo en calma. Ahora vamos a preguntar quién es este. O sea, como diciendo, que el Señor vea que estamos preguntando quién es este que hace maravillas, ¿verdad? Sí, ahora sí estamos de tu lado, Señor. Ahora sí estamos reconociendo tus maravillas. ¿Quién es este que a las aguas manda y le obedecen? Pero Jesús no se pone a decirles, qué bueno que ahora sí están reconociendo quién soy yo. Jesús no les dice eso. Se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este? Ahora, ¿por qué hacen esa pregunta? ¿Quién es este? Con esto voy a terminar. ¿Por qué hacen esa pregunta? ¿Quién es este? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Y por qué dice que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ellos hacían esa pregunta, hermanos, porque comenzaron a pensar de alguna forma y a reflexionar de alguna manera que Jesús, si fue capaz de parar esta tempestad, parar completamente todo, ver la profundidad del mar, de la tempestad, entrar a lo profundo de esta tempestad y pararla, si Dios, Cristo hizo eso, iba a ser capaz de ver la profundidad de ¿qué? De su corazón y de saber lo que había dentro de ellos. Si Cristo fue capaz de parar esta tempestad y estar dentro de ella, Cristo puede estar dentro de mi corazón. Por eso se atemorizaron. Y eso, hermanos, debería de causarnos también a nosotros cierto temor. Un temor reverente de saber delante de quién estamos. Estamos delante de Cristo, estamos delante de Dios. Y Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hay en estos momentos en tu corazón. Sabe si hay pecado y si necesitas arrepentirte de tus pecados. Sabe si estás aquí con la gran necesidad de Dios y por qué viniste. ¿Por qué estás aquí? Porque necesitas de Dios y necesitabas escuchar un mensaje sobre el mar de las tempestades y el Dios de las tempestades y las tormentas, que es el Señor, y te puede sacar de donde estás y te puede bendecir y puedes salir de esta puerta. No diciendo qué bonito mensaje, que era un mensaje, pastor, sino cuán grande es Dios, que me puede perdonar, que me ha perdonado. Y he venido con una tempestad, con un mar de tempestad y dolor en mi corazón, y puedo salir de este lugar diciendo cuán grande es Dios. Y eso es lo que Dios espera de nuestra fe en cada uno. Vamos a orar. Oremos. Señor nuestro Dios, queremos pedirte perdón, Señor, por nuestra fe, que a veces, Señor, en ocasiones te somos honestos, te somos sinceros. A veces dudamos, Señor. A veces dudamos de tu presencia, a veces sentimos, Señor, por tanto tiempo que no sabemos dónde estás. Porque te pedimos una y otra vez y pareciera, Señor, que no respondieras. Señor Jesús, en esta hora hemos aprendido sobre nuestra fe. En un año de tempestades, Señor,
queremos que nos hagas esa pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Y queremos responderte, Señor, con el corazón. Y queremos, Señor, decirte que nuestra fe puede ser que se haya olvidado, se haya quedado en lo profundo del mar, en una tempestad y una tormenta. Que nuestra fe, Señor, puede estar lejos de tu soberanía y tu omnisciencia, porque tú sabes lo que haces. Tú eres Dios. ¿Y que quién podrá decirte qué es lo que haces? Nuestra fe, Señor, puede estar por debajo, sometida por el miedo y la desconfianza de todo lo que vemos a nuestro alrededor, de lo que está pasando o lo que vendrá. Oh Señor, nuestra fe puede ser ese tipo de fe que reconoce quién eres al decir quién es este y saber que tú, Señor, miras a las profundidades, Señor, del mar, como estás en lo inmenso de las galaxias, como puedes estar, Señor, en las profundidades, en cualquier lugar. Tú puedes ver la profundidad de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón. Si tú estuviste en medio de esa tempestad, puedes estar en medio del corazón para ver lo que hay. Y nuestro corazón, Señor, nuestro corazón hay una falta de fe. Hay una falta de fe. No sabemos qué vendrá para el año que viene. Podrán continuar las tempestades. Este virus podrá seguir haciendo sus estragos. No sabemos. No sabemos si en tu misericordia y compasión, Señor, lo quitarás. Lo harás desaparecer ya, porque hemos aprendido la lección. Pero si no hemos aprendido la lección, Señor, esto seguirá. Y vendrán cosas aún más fuertes para que podamos entender. Vendrá disciplina de tu parte más fuerte, con compasión y por amor, para que podamos volver a ti. Porque hemos vuelto nuestros ojos y te hemos dado la espalda. Aún en medio de la tempestad y del dolor, Señor, nuestra fe, Señor, se está ahogando, como la fe de los discípulos se estaba ahogando. Señor, queremos que veas a lo profundo de nuestro corazón. Queremos que nos perdones. Queremos que saques lo malo. Queremos que nos limpies. Así como estamos, así con sus rostros inclinados, así en su lugar, quiero hacer esta invitación. Quiero invitarle a usted que está aquí con nosotros, que nos acompaña, que es una bendición tenerlo, en verdad. Es una bendición que nos visite. Y Dios lo trajo a este lugar con el propósito de que usted escuchara este mensaje, el último mensaje de este año. Pero un mensaje que tiene esperanza, un mensaje que sí habla de tempestades y habla de tantas cosas, pero un mensaje que termina diciendo: ¿quién es este Jesús que puede ver lo profundo de mi corazón y que puede perdonar mis pecados? ¿Quién es este? Este es Dios. Este es Cristo que murió por usted en la cruz para perdonar y pagar la deuda que usted debería de pagar. Pero Él fue en su lugar a morir en una cruz de una forma sangrienta y cruenta. La peor de las muertes en aquel tiempo era la muerte por crucifixión, donde aquel que era crucificado era dejado semidesnudo, golpeado, torturado, para morir ahí de asfixia. Eso lo hizo Jesús por usted. Tomó su lugar. Ahora a usted le corresponde recibir y aceptar ese sacrificio. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? La Biblia nos dice cómo hacerlo. Arrepiéntase de sus pecados. Pídale perdón a Dios. Dele gracias a Dios porque fue a la cruz por usted y no fue usted el que pagó por sus pecados. Dele gracias a Cristo. Venga a Él, arrepiéntase con fe, porque ese es el primer paso, la fe. Que usted tenga fe y pídale vida eterna, porque Él dice que ha preparado un lugar para todos aquellos que creen en Él. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. ¿Quiere la vida eterna? Cristo se la ofrece. ¿Quiere que vaya con usted en este mar de tempestades en un año que viene que probablemente sea peor que este? Cristo le ofrece eso. Le ofrece paz en su corazón. Le ofrece poder, le ofrece gracia, le ofrece de su espíritu. Le ofrece muchas cosas que usted encontrará en la palabra de Dios
al momento de creer y arrepentirse, su Espíritu Santo vendrá a usted y le enseñará y le guiará toda la verdad que es Él en su palabra. ¿Quiere aprovechar esta oportunidad? Levante su mano en su lugar, ahí donde está. Por favor, levante su mano y así me lo indicará. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Que Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que está aquí que dice: yo también me quiero unir a la decisión de este joven y hoy quiero arrepentirme y quiero decirle a Dios que me perdone y quiero venir a Él, quiero confiar en Él porque no tengo dónde más ir, de dónde más confiar? Quiero creer en Él. ¿Habrá alguien más? Ahí en su lugar levante su mano y así me indicará que usted quiere tomar esta decisión. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga también. Bien, vamos a terminar de esta forma. Los que levantaron su mano, por favor, los que levantaron su mano, pónganse de pie. Pónganse de pie, por favor, los que levantaron su mano. Y van a ir con el hermano que está allá atrás. Pasen allá atrás y él va a ir con ustedes y va a orar con ustedes. Hermano Francisco. Vayan con el hermano Francisco y él va a orar con ustedes sobre esta decisión tan importante que han tomado. Y gracias a Dios por ello. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias te damos por quien ha tomado la decisión de arrepentirse de sus pecados para confiar en ti. Gracias, Señor. Es una gran bendición, una gran victoria, Padre, para nosotros. Porque la Biblia dice que los ángeles en el cielo se gozan por un pecador que se arrepiente en la tierra. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente en la tierra. Te damos la honra y la gloria, Señor, por esto. Gracias, Dios. Te pedimos por nosotros que ya te conocemos y ya que hace tiempo atrás nos hemos arrepentido, Señor, de nuestros pecados. Ya estamos aquí durante mucho tiempo como seguidores tuyos, discípulos cristianos. Te rogamos también por nuestra fe, porque nuestra fe también vacila, nuestra fe también se ahoga, Señor. Conoce los corazones de cada uno. Si habrá alguno, Señor, que tenga esta necesidad, que su fe, Señor, la está perdiendo, en el nombre tuyo, Padre, fortalécelos, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que no olviden esa promesa, Dios. Esta es tu iglesia, esta es tu obra, estamos en tus manos. Tú vas con nosotros a donde quiera que vamos. Gracias, Dios, por esto. Cuida de tu iglesia, cuida de tus hijos. Fortalece los corazones desanimados, desalentados, quebrantados. Fortalécelos, Dios. Fortalece la fe de las familias de la iglesia, los matrimonios de la iglesia, los jóvenes también. En el nombre de Cristo Jesús te lo